En este 15 domingo después de Pentecostés, el Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: en aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido a compasión por ella, le dijo: no llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo al joven: joven, a ti te lo mando, levántate. Y se levantó el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos un gran temor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Estos días pasados, queridos fieles, y semanas pasadas, han sido especialmente difíciles, porque varios seres queridos de sus familias, de nuestras familias, se han ido, han partido de este mundo de un momento a otro. Desgraciadamente, la muerte llega cuando menos uno lo piensa, con este temible virus que en esta oleada se ha llevado a unos cuantos más familiares de hijos de esta parroquia, los cuales pues tienen su dolor, tienen sus lágrimas, tienen su duelo. Tan duro es perder a un ser querido. ¿Cómo sobrellevar eso? ¿Cómo poder sobrellevar el dolor? El Evangelio de este domingo precisamente nos habla de ello. Hablaba de una mujer que perdió primeramente a su esposo, puesto que era viuda, y tenía un solo hijo. Ese único hijo acababa de morir también en su juventud. A la muerte no le importa si la persona es vieja, si la persona está enferma, si la persona está llena de salud. Cuando ha recibido la orden de allá arriba de que se acabe la vida de aquella persona, entonces la muerte, sin respeto alguno, se acerca, ya sea niño, ya sea joven, ya sea adulto, y tocándolo inmediatamente destruye esa vida para poder ser llevada a juicio por Dios. Esta mujer iba tan desconsolada, y es que no nos podemos nosotros imaginar, más que solamente una madre que ha perdido a un hijo, cuán grande puede llegar a ser el dolor que el corazón de una madre puede llegar a soportar. Nosotros como hombres, nosotros como hijos, como hermanos, sentimos dolor por un ser querido. Pero el que a una madre se le vaya un hijo, qué capacidad de sufrir, qué capacidad de dolor, qué amargura de dolor. Por eso la Virgen María, algunos autores dicen que su nombre es María, que viene de Maria, que en latín significa mares, porque era un mar de amargura en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, su Hijo único, el inocente Jesús, se iba de este mundo, y aún así permaneció de pie, viéndolo agonizar, viéndolo azotar, viéndolo coronar de espinas, y hasta que exhaló su último suspiro, nuestra valerosa Madre estuvo al pie de la cruz. Después lo recibió entre sus brazos, y es imposible poder describir el dolor de la Virgen Santísima al recibir en sus brazos el cuerpo exangüe de nuestro Señor Jesucristo. Muchos escultores, estatuarios
han reproducido esta escena de la piedad. María recibiendo sobre sus brazos el cuerpo de su hijo. Pero nadie puede, y nadie ha podido ni podrá expresar de una manera completa el dolor de nuestra Madre, la Corredentora. Pues la viuda de Naín venía con esa amargura, con esa tristeza y con ese dolor. Su hijo acababa de morir, su hijo único acababa de morir. Tan grandes ha de haber sido sus lágrimas, tan grande ha de haber sido su tristeza, que movió a compasión a nuestro Señor Jesucristo, y no palabras fútiles, porque Dios nunca lo hace de esa manera. Le dice: mujer, no llores. Mujer, no llores. Es como cuando a una madre que acaba de perder a su hijo, ustedes se acercan, le quieren abrazar y le dicen resignación. O le dicen ustedes: no llores. ¿Cómo no va a llorar? Si el hijo de sus entrañas, si está llena de dolor, ¿cómo no va a llorar? Pero las palabras de Jesús no son inútiles. Cuando Él le dice no llores, es porque ya trae bajo su mano el remedio para esas lágrimas. Y es por eso que, deteniendo el féretro, con la autoridad de todo un Dios, con esa misma autoridad, con esa misma palabra que dijo: háganse los cielos, y los cielos se hicieron, con aquella misma palabra que dijo: sepárense las aguas superiores de las inferiores, con aquella misma palabra que dijo: brote hierba de la tierra, de esa misma manera le dijo: joven, a ti te lo digo, levántate. Y en el momento el alma que estaba en el Seol regresó al cuerpo del joven, y el joven recobró la vida y empezó a hablar y se le entregó a su madre, cuyas lágrimas continuaron, pero ya no eran lágrimas de amargura, sino que eran lágrimas de tristeza. En estos tiempos tan aciagos, queridos fieles, en los cuales estamos perdiendo día con día a muchos seres queridos. El día de ayer precisamente fue un día especialmente difícil por visitar a esta familia tan querida nuestra, cuyo hermano hace unos días falleció, cuya cuñada falleció apenas hace unos días también, cuyo hermano está enfermo, y son muy queridos nuestros. Y yo sé que cada uno de ustedes también han perdido algún ser querido en esta pandemia. ¿Cómo llevar cristianamente el dolor? En primer lugar, no podemos nosotros actuar como los paganos. No quiero que se entristezcan, dice San Pablo, como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no tienen un Dios. Es decir, que debemos llorar, sí debemos llorar, porque aquel que llora se desahoga, porque son hermosas las lágrimas cuando brotan de un corazón que ha amado a una persona, porque son hermosas y son desahogantes esas lágrimas que se vierten por una persona a la cual hemos amado, hemos visto sonreír, hemos abrazado, hemos platicado con ella. Son justas sus lágrimas, pero no lloren como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros los católicos sabemos que solamente la parte menos noble del ser humano es la que se entierra, es la que nos apresuramos nosotros a guardar en el sepulcro. Pero la parte más noble del ser humano es la que permanece, sobrevive. El alma es un Evo. El alma, si bien tuvo principio, no tiene final. El alma es eterna en ese punto. El alma no desaparece. Nosotros los católicos lo sabemos. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. En todas las cosas buenas nos olvidamos de Dios. Nos pasa algo bueno, nos olvidamos de agradecerle a Dios. Amanece un nuevo día
Y a veces hasta se nos olvida decir nuestras oraciones. Nos sentamos a la mesa y no damos gracias por ello. Nos vestimos y no le damos gracias a Dios por darnos la salud, por darnos la movilidad, por darnos este hermoso día en el cual estamos alabando en esta misa. Pero no vaya pasando una desgracia e inmediatamente nosotros reclamamos a Dios. Me ha tocado ver así gente que mientras están en la prosperidad jamás se acuerdan de Dios, se burlan de Dios y hasta dicen que no creen en Dios. Pero nada más les pasa algo malo, viene una enfermedad, tienen un problema, viene la muerte y entonces empiezan a reclamarle: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Le empiezan a reclamar. Entonces sí saben que existe Dios, entonces sí creen que existe Dios, entonces sí se desahogan contra Dios. Y eso, queridos fieles, no es justo. Aunque Dios es el Dios de vivos y no de muertos, es el autor de la vida y de la muerte, es verdad. Es verdad, porque todo lo que pasa es obra de Dios. Pero los que no entendemos somos nosotros. Porque, queridos fieles, Dios nos hizo para vivir, no para morir. ¿Sabían ustedes eso? La intención de Dios al crearnos fue que nosotros viviéramos años felices en el paraíso. Y después de un largo tiempo en el paraíso terrenal, en cuerpo y alma nosotros nos fuéramos al cielo, sin morir, sin sufrir, sin tener los estertores, ni los sudores de la muerte, ni la enfermedad. Dios nos hizo para vivir, no para morir. Dios nos hizo para ser felices, no para estar tristes. La intención de Dios es que fuéramos sanos, no enfermos. La intención de Dios fue que fuéramos nosotros bienaventurados y no condenados. Nosotros, por nuestras desobediencias, nosotros, por habernos apartado de la luz, somos los que caímos en la oscuridad. ¿Dios creó la muerte? ¿Quién fue el culpable, díganme ustedes, de que la muerte entrara en el mundo? ¿Dios? No. Dios no quería que muriéramos. Pero así como aquel que se separa de la luz cae en las tinieblas, así como el que se separa de las fuentes de las aguas empieza a tener sed, así también nosotros por el pecado, el primer pecado, el pecado original y nuestros propios pecados, nos apartamos de Dios. Así también, entre más nos apartemos de Dios, más nos apartamos de la salud, más nos apartamos de la vida, más nos apartamos de la felicidad, porque todas estas cosas es Dios. Dios es la vida, Dios es el camino, Dios es la verdad, Dios es la felicidad, Dios es la bondad. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces caemos en todo lo que es contrario al ser. Dios no quería que muriéramos. Nosotros por nuestras culpas hemos traído la muerte, hemos traído la enfermedad, hemos traído el dolor, hemos traído la guerra. Y entre más nos esforzamos por apartarnos de Dios, entre más nos esforzamos e inventamos cosas para pecar más sutilmente, nuevas enfermedades aparecen en el mundo. Entre más nosotros nos rebelamos contra nuestro Creador, la misma naturaleza se rebela contra nosotros. Y así como lastimamos el corazón de nuestro Dios y Creador, así la naturaleza se encarga de vengar los agravios que se hacen a ese divino corazón, lastimando nuestros corazones con dolor, con muerte, con enfermedades nuevas. No es Dios. Entonces no podemos nosotros gritarle a Dios cuando algo malo nos pasa: ¿por qué a mí? ¿Qué no te acuerdas de tus pecados? ¿Qué no te acuerdas de las cosas malas que has hecho? Deberías de bendecir a Dios por esta segunda parte que te voy a decir. Porque aunque Dios no es el culpable del dolor,
Porque aunque Dios no es el culpable de la muerte, porque aunque Dios no es el culpable de la enfermedad, Él se quiso hacer dolor, Él se quiso hacer muerte, Él quiso sentir todo lo que nosotros, por nuestras culpas, trajimos al mundo. Así es que llegada la plenitud de los tiempos, bajó Dios del cielo, nacido de mujer, con nervios y con manos como las mías, con una capacidad de dolor más elevada que cualquier ser humano, porque su cuerpo tan hermoso y a la vez tan delicado, fue hecho con el único propósito de sufrir. ¿Sabían eso? Porque tenía que recibir Él todos los dolores que a nosotros nos correspondían por nuestros pecados. Por el pecado entró la muerte en el mundo. Había que haber un castigo para ello, para el perdón. El castigo que debería de recaer sobre nosotros, que era un castigo infinito, recayó sobre Él. Por lo tanto, su cuerpo, sus terminaciones nerviosas, el cuerpo de Cristo, fue creado con el único propósito, escúchenme bien, con el único propósito de despedazarlo. Con el único propósito de que sobre Él recayeran todos los castigos que por sus pecados y por mis pecados, tenían que recaer en nosotros mismos. Nosotros lloramos y sufrimos porque somos pecadores y porque necesitamos hacer penitencia por ello. O díganme, ¿alguno de ustedes no ha pecado? Y si alguno de ustedes ha pecado, necesita hacer penitencia. El dolor es esa fuente de penitencia. Pero Dios no pecó. Y para que nadie le reclamara a Dios, Dios mismo bajó y se hizo como nosotros para sentirnos lo que nosotros sentimos. Sufrió la muerte de su padre nutricio, que es San José. Murió agonizando, viendo sufrir de la manera más amarga a su madre al pie de la cruz. Cuando se topó cara a cara con ella, no le importaron sus propios sufrimientos, le importó tanto el dolor de aquel corazón traspasado por 7 espadas de dolor, como ustedes no se imaginan. Y si hubiera arrancado el corazón para ponérselo a su madre, para que ella no sufriera, pero ella tenía que sufrir porque también ella fue hecha para el dolor. Oh vosotros, decía ella, los que pasáis por el camino, mirad si hay dolor como el dolor mío. Nuestro Señor quiso saber qué es lo que nosotros por culpa nuestra habíamos de experimentar. Y hasta ahorita es verdad. Hemos sufrido bastante la muerte de seres queridos, pero no hemos sufrido todo lo que Dios sufrió. ¿O acaso hemos sido azotados 5,000 veces? ¿O acaso hemos sido coronados de espinas? ¿O acaso se han atravesado nuestras manos y nuestros pies y nuestro costado? ¿O acaso hemos sido crucificados por aquellos mismos a quien debían de adorarlo, lo crucificaron y lo mataron? Dirán, pero Padre, ¿qué me trae ese consuelo? Y les voy a decir, queridos fieles, si la viuda de Naín supiera que a las puertas de la ciudad, ella en su dolor, se iba a encontrar a Jesucristo nuestro Señor, ¿ustedes creen que sus lágrimas hubieran sido las mismas? No. Es por eso que las lágrimas de un católico, de un verdadero creyente, son distintas de uno que no cree. No, un abrazo no me quita mi dolor. No me quita el dolor un abrazo, no me quita el dolor nada que sea de este mundo. Pero ¿saben qué sí puede embalsamar un poco mi dolor? Es mi fe de que ese ser querido no murió del todo, permanece vivo. Y si fue una buena persona y murió en Cristo, está con Dios en el cielo. Eso es lo que me llena a mí de alegría, de consuelo en mi llanto. Lo voy a extrañar, sí,
Lo voy a extrañar y lo voy a llorar porque por un tiempo no lo voy a volver a ver. Pero si supiera yo que ya está con Cristo, si supiera yo que está en el cielo, si pudiera abrir las puertas del cielo y ver a mis seres queridos que murieron en gracia de Dios y están con Él en el cielo, entonces mis lágrimas cesarían y estaría yo contento por eso. Así somos los católicos, tenemos esa esperanza. Lloramos con esperanza, lloramos con un bálsamo tan hermoso que es la fe de que solamente el cuerpo de nuestro ser querido es el que está allí enterrado, pero su alma vive. Y si antes me sentía, y si antes me veía, y si antes nos hablábamos, ahora sin la circunspección del cuerpo, esa alma me puede escuchar. Así es que usted perdió un ser querido, háblele. Le prometo que le escucha. Háblele y dígale todo lo que siente y todo lo que le pudiera haber dicho y todo lo que le quisiera decir. Háblele diariamente con esa fe cristiana de que su alma, la parte más noble de su ser querido, esa que sonreí, esa la que lo hacía sonreír, esa la que lo hacía amar, esa la que lo hacía soñar, esa la que lo hacía vivir, todavía la escucha y la escucha mucho mejor que antes. Porque antes a lo mejor ustedes estaban separados, porque los cuerpos están circunscritos en un solo lugar, pero el alma ya no. El alma siente y mira y escucha su dolor, y mira su amor, y escucha sus palabras, y sabe lo que usted siente, y sabe lo que usted está sufriendo, y sabe lo que usted está sintiendo en este momento. Háblele, háblele porque verdaderamente ella hoy más que nunca lo puede escuchar. Esa es nuestra fe. Entonces, Padre, tenemos que dejar de llorar, no. Es bonito llorar, es bonito desahogarse, pero no como aquellos que no tienen Dios, sino como aquellos que tenemos esperanza de que dentro de un poco de tiempo nosotros los alcanzaremos. Y así como me están viendo, algún día nos miraremos todos, quiera Dios, allá en el cielo, si somos fieles a los mandamientos de Dios. Sí, queridos fieles. La geografía nos enseña, por ejemplo, allá en el Nilo, una vez al año, solamente una vez al año, el Nilo se desborda. Se desborda y fertiliza todo lo que está a su alrededor. Muy poco tiempo, inmediatamente vuelve a su cauce. Y durante todo el año continúa el agua en su cauce. Pero con esa sola fertilización sirve para tener grande abundancia de frutos. ¿Y qué hacen los agricultores del Nilo? Hacen zanjas, hacen hoyos para que cuando se desborde el Nilo puedan recabar, juntar, cuidar, guardar agua antes de que regrese a su cauce. Así cuando usted se desborde el dolor por la muerte de un ser querido, llénese de abundancia. En ese momento piense más en Dios. En ese momento acérquese más a Dios. No hay dolor que no se embalsame de alguna manera con el rezo asiduo, cariñoso, frecuente por el alma por aquel ser que hemos perdido. No hay dolor que no se amanse cuando se llora abrazado de un crucifijo. Hagan la prueba. ¿Está usted sufriendo? Abrácese de un crucifijo. Abrácese de un crucifijo. Y vea si el dolor que está sintiendo y que sintió él es el mismo que siente usted. Y así como él valerosamente lo sufrió, así valerosamente lo sufre usted. Y así como él tuvo la gracia de morir por usted, también le da la gracia de sufrir junto con usted, de darle la alegría a usted, de darle consuelo a usted. Abrace un crucifijo cuando esté sufriendo. Póngase a rezar el rosario llorando, llorando, llorando. Pero póngase a rezar el rosario y va a ver cómo un bálsamo del cielo cae, como brisa sobre su alma. Y siente que sus lágrimas ahora sí valen la pena.
Y siente que su dolor entonces sí le está sirviendo para crecer como persona, para amar más a aquella persona que por un ratito no la va a ver, pero dentro de otro poquito y la va a volver a ver. Entonces, queridos fieles, así como la madre, la viuda de Naín, se llenó de alegría al encontrar a Jesús en las puertas de la ciudad, usted que está sufriendo, usted que perdió un ser querido, llore con Jesús, abrácese de Jesús, hínquese con Él, llórele, grítele si quiere, pero llore con Él, junto con Él, y va a ver usted cómo las cosas van a cambiar dentro de su alma, cómo la abnegación, cómo la tranquilidad, cómo la paz va a regresar a su alma. Es la mejor manera de sufrir. Pobres de aquellos que no tienen un Dios tan bueno como el que tenemos nosotros. Pobres de aquellos que no entienden lo que es la vida y la muerte como la entendemos nosotros. Pobres de aquellos que no piensan en la muerte y que la muerte los agarra desprevenidos. Y nosotros los católicos siempre estamos pensando en la muerte. La muerte no nos agarra desprevenidos. La estamos esperando y algunos de nosotros hasta la estamos deseando porque vamos a ir a ver al amor de nuestros amores, por el que suspiramos, al que le tenemos fe y que algún día, estos huesos algún día lo verán cara a cara y entonces Él enjugará cualquier lágrima, Él le quitará todo dolor y entonces Él nos abrazará con un abrazo eterno. Sí, esa es nuestra fe, pero necesita tener usted fe. Por eso le digo que si va a sufrir, sufra abrazada de un crucifijo y las cosas cambiarán para bien en su vida, tendrá más resignación y el consuelo llegará mucho más pronto que si lo sufriera sola, que si lo sufriera sin fe, que si lo sufriera sin el amor y la doctrina que nos enseña Jesucristo acerca de la vida y de la muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.